Y qué mejor pues a recurrir a aquello de mirar qué es lo que conmemoramos en algunos días o en varios días del año. Y la vez anterior nos dejó emocionados de saber que, bueno, pues que cuando habíamos hablado del Día de la Mujer, ¿qué se puede hacer en la prevención, en la educación de la salud de la mujer? Cuando hablamos que del hombre, que ya fuimos viendo que era en San José, el 19 de marzo también, pues ¿qué se puede hacer con las enfermedades del hombre y la prevención sobre este tema? Y sí, usted nos dejó con un saborcito muy interesante de hablar sobre todas otras enfermedades que realmente nacen ya con el ser humano, como pues no sé, el autismo, por ejemplo, o también el síndrome de Down, y todos estos que deben tener también su fecha, ¿no, doctor? Muchas Totalmente. gracias, bienvenido, pues aquí estamos, doctor, para seguir Encantado, conociendo encantado. todo. Como estamos ya terminando el mes de marzo, ya se terminó más bien, les quiero hacer un resumen de todas las celebraciones que tenía el mes de marzo. Lo primero que llama la atención muchísimo ahora en este tema que me he metido es, no sabía siquiera yo, no os puedo mentir, del 1 de marzo al 31 de marzo es el mes de la mujer. De modo que no solamente celebramos un día, pues realmente es un mes de la mujer. Y esto sí me parece muy interesante, con especial celebración el 8 de marzo. Así está para la mujer. Luego sigue el 19 de marzo, el Día del Hombre. Pero en realidad la UNESCO y la ONU y las Naciones Unidas en 1999 fijaron la fecha para el 19 de noviembre. De modo que el Día del Hombre hablaremos del 19 en noviembre. O podemos adelantar cualquier cosa. O vamos a adelantar hoy día, ya les digo por qué vamos a adelantar también. El 20 de marzo es el Día Internacional del Sapo. Me ¿Del llamó sapo? el sapo, Ajá, de la rana, ¿no? de la rana. Ah, Ya, porque un poco uno se pone a pensar, el sapo me eh, llamó la atención, es pero de la tiene una rana. lógica. Tiene una lógica. Mm, Es un animalito que en la naturaleza juega un rol extremadamente importante. Y lo estamos matando, lo estamos destruyendo. Ha habido un sapo igual a una, ¿cómo se llama? Que camina lento, una, de Galápagos. una iguana. No, el Galápagos es el grande y la chiquita es la tortuga. Ah, Igualito a la tortuga. ya, Y es un sapo que brinca, como, no, pero es sapo. Entonces se dan cuenta que es sapo y no tortuga porque brinca. ya. Ese extremo, por ejemplo, tampoco estaba muy conocido. Pero yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en la Católica, los biólogos se dedicaron y la doctora Pino tenía años estudiando los sapos. Increíblemente no entendía por qué. Y encontraron en el oriente un sapito rojo, altamente venenoso. Si a usted le lanza, él es el líquido que lanza, Sí, sí, un líquido que no. sí, usted puede morir por lo terrible que es. Estamos hablando de las ranas, ¿no? Ranas y sapos, Ya, lo ya. mismo. Porque mire que, por ejemplo, el plato más sabroso para los franceses, las ancas de rana, ¿no? Correcto. Y en Ecuador producíamos unas ancas, pero preciosas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy grandes, muy lindas, Deliciosas, sabrosas, ¿ah? muy sabrosas, sí. Bueno, pero este sapito que le cuento estaba estudiando por todo el departamento de biología y encontraron que tenía una sustancia analgésica más potente que la morfina. Desafortunadamente no sé en qué quedó yo, ya terminé ahí, me vine acá. No sé cómo va ese proyecto, pero era muy atractivo en las sustancias que tenía el sapo y esta sustancia venenosa. Mm, Por ejemplo, ¿no? Son cosas así que estaban así sueltas. El 20 de marzo también se celebra el Día de la Felicidad. Me llamó un poco la atención Día de la Felicidad. Y entonces encontré también que el 1 de agosto es el Día Mundial de la Alegría. Tendríamos que ser alegres para ser felices. Pues sí, Y, y cuando me puse a investigar por qué el Día de la Felicidad llama la atención, y ellos dicen, el objetivo que quería la ONU era acabar con la pobreza,
reducir las desigualdades sociales y proteger nuestro planeta. Me pareció muy interesante para que la gente pueda ser feliz. Pero ahí tiene una cantidad de cosas que podemos en algún momento topar. El 21 de marzo, seguimos, es el Día Mundial de la Poesía. Mm. Me llamó la atención, carambas, de la poesía, y claro, se pusieron de acuerdo, asimismo la UNESCO dice, era necesario tener una expresión, una identidad de la lingüística de la humanidad. Con esto se quiere apoyar la diversidad, la lingüística, a través de la expresión poética y fomentar pues la visibilidad incluso de las lenguas en peligro de extinción. El primer poema que encontraron fue 2600 años antes de Cristo. Chicas, Dios mío, qué cosa más seria. Y ¿Cuál claro, sería el poema, no? creer, y poder crear un poema es cosa muy linda. Hemos visto los poemas que crearon por la mujer en este mes, una cosa muy, muy linda, gente con esa facilidad. Sí, sí, sí. Entonces me pareció muy bien puesto que se celebre. Bueno, claro que también hay mucha palabra del Señor en el Antiguo Testamento que es calificada como poética Claro, y muchos de los salmos, ¿no? Los salmos también tienen poesía, ¿no? esta estructura poética, sí, muchos de los salmos. Sí. Pues es muy lindo poder hablar con poesía, ¿no? Sí. El 21 de marzo también es el Día Mundial del Síndrome de Down. Asimismo, las Naciones Unidas a partir del 2012. El 22 de marzo es Día del Control del Diabético, porque el Día de la Diabetes es el 4 de noviembre. Entonces, el 20, a ver dónde estaba, el 22, lo que celebrábamos era el Día del Control del Diabético, que todos deberíamos chequearnos. Después de la pandemia, el, la incidencia de diabetes subió, decíamos hasta hace un mes, 30%. Resulta que hoy día el 40% ha subido. Es decir, va aumentando más. Entonces antes decíamos, uno de cada dos personas podría tener prediabetes. Resulta que ahora le pusieron, dos de los dos podrían tener prediabetes con semejante porcentaje. Entonces hay que andar con mucho cuidado, que si usted comienza a tener molestias, sed, bajar de peso, mareos, cansancio, mejor medirse la glucosa y no dejar pasar. Porque si está prediabético, si está la glucosa sobre 99, está llegando a 100 y pasa de 100 y ya es prediabético, perdón. Entonces mejor chequearse bien los valores que tienen que estar entre 66, 60 y 99. No más de eso. Después viene el mismo 22 de marzo es Día del Agua. Ese es un tema muy interesante, muy delicado, y no sé cómo le hicieron coincidir con esta concienciación de la diabetes. Hay gente que dice que necesitamos tomar mucha agua, un vaso por cada 10 años. Los que tenemos 60, 70, por lo menos 6 vasos, 7 vasos de agua al día. Si no tomamos, nos hace daño. Pero muy difícil, ¿no? Muy, muy Yo digo, difícil y sobre todo tomar sin ser. sí, personalmente yo me oxido, doctor, soy de hierro, yo me oxido si tomo mucha agua. Y la verdad es que mi mamá es igual, casi no toma agua. A mí me han mandado los médicos, usted mismo, doctor, muchas veces a tomar agua y no se puede. No se puede. Y ese es un tema muy lindo. Luego, el agua tiene estaba viendo desde la historia cómo las reinas en Francia, en el Palacio de Versalles, uno puede visitar y ver, no había agua, no se bañaba, Ujú. apestaban, tenían piojos en la cabeza, no había agua, porque ahí no teníamos todavía la tecnología de tener agua potable, y fuimos evolucionando, bueno, y ahora con el agua Pero potable. había el perfume, ¿no? No, Entonces claro, inventaron el por eso, perfume, al por eso menos en Francia. los franceses son tan famosos, ¿no? Era justo para Dice que, compensar la falta del baño. exacto, exacto. Bueno, entonces es un tema muy lindo. Y ahora es, en cambio, la contaminación del agua. Las transnacionales, la minería, destruyendo el petróleo y todo esto, ¿no? Muy delicado.
22 de marzo. El 23 de marzo es el Día Mundial, perdón, ya les dije eso. El 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis. Yo como médico no sabía que tenía un día la tuberculosis, no sabía. Y ese sí es un tema extremadamente importante, porque este último año 2000, a pesar de la pandemia, la tuberculosis siguió creciendo bárbaramente y mató a 1,5 millones más o menos de personas. Y Es desde altamente contagiosa la tuberculosis, ¿no? sigue siendo, es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad fácil de diagnosticar, ahora hay buena tecnología y fácil de tratar para prevenir que usted se muera de tuberculosis. Con el SIDA nos sucedió algo que ya es un experimento muy horrible para la humanidad. Ahora tenemos tuberculosis resistente a las medicinas de tuberculosis. Por más que le den las medicinas para la tuberculosis, no responde al tratamiento. Esa es una bacteria mutada. Siempre me han oído que las mutaciones son terribles para la salud. Y ese es un buen ejemplo dentro de las bacterias. Bacteria mutada, si le da a cualquiera de nosotros nos da, posiblemente no hay tratamiento. Y tenemos que morirnos con tuberculosis. Y esos son los peligros de no hacer un diagnóstico a tiempo. Y ese es el peligro de los pacientes con VIH que se transforman en excelentes vehículos de crecimiento y transporte de virus y bacterias por la falla de su sistema inmunológico. Eso es una cosa muy importante. De modo que hay que hablar de la diabetes, hay que enseñar a la gente lo fácil que es diagnosticar. Y nuestros trabajos aquí en Georgetown University tenemos, y nosotros con mi jefe Belanti hicimos un nuevo test que fue descubierto en Europa, pero aquí en América fuimos los primeros en probar y fue extraordinario. Todos los exámenes tradicionales, rayos X, PPD, cultivos, no se comparaban a este test. Y desafortunadamente es un poco costoso y no está todavía al alcance de todo el mundo. Pero con el uso de los monoclonales para tratar artritis reumatoidea y muchos problemas de autoinmunidad y los trasplantes, pusieron de ley que todos los pacientes tienen que ser investigados de tuberculosis. Y nos llevamos unas sorpresas terribles. Los presos, por ejemplo, tienen cantidad de tuberculosis. Y es una tuberculosis latente, es decir, no se manifiesta. Son portadores de la bacteria y hay que diagnosticarles temprano y tratarles. Pero eso se logra con la nueva tecnología. El 26 de marzo es el Día Mundial para la concienciación, que sigo hablando la palabra, de la epilepsia. No sé si llegamos ahí, y que la gente se viste incluso de púrpura. Le pusieron el día púrpura. Este sí es un tema también muy importante. Desde muy recién nacidos, con fiebre alta, puede tener una convulsión y podría no ser epilepsia y no confundirse con eso. Igual que un adulto puede tener convulsiones, ya sea que tiene un tumor en el cerebro, un accidente cerebrovascular, un envenenamiento, cualquier cosa que afecte el sistema nervioso. O después de un accidente de tránsito se ha golpeado el cráneo, queda un lastimado por dentro en el cerebro, esa cicatriz también le va a dar convulsiones. Y esa es la epilepsia postraumática. Es decir, pero otra es la epilepsia desde el punto de vista genético. Y a propósito de genético, el día martes fue una publicación hermosísima. Un grupo de científicos se unieron a nivel mundial y resolvieron terminar con el genoma humano, es decir, completar 100%. Esta semana hemos tenido esa noticia, ya el genoma humano está completo. Nos faltaba un 8%. Teníamos un 92% ya realizado desde hace unos 20 años, pero no se podía terminar, porque esto es como poner unas fichas en un determinado lugar, en el lugar que les corresponde a la ficha. Pero ese 8% tenía, por ejemplo, tres fichas del mismo color, rojo. Ya. Entonces no se sabía qué orden poner. Eso está concluido
está terminado. Y eso nos va a permitir entender todas las enfermedades